Bienvenidos a esta sesión solemne de incorporación a miembro correspondiente estadal de la Academia de Mérida del doctor Hervé Llegat Nicolo en el área de las ciencias físicas, matemáticas, químicas, naturales, de la salud y la tecnología. Voy a solicitarle a la doctora Yane Rojas, tesorera de nuestra junta directiva, se sirva hoy ejercer las funciones de secretaria accidental y en tal sentido le solicito la lectura de la agenda del día. Sesión solemne. Incorporación a miembro correspondiente estadal del doctor Hervé Llegat Nicolo en el área de las ciencias físicas, matemáticas, químicas, naturales, de la salud y la tecnología. Miércoles 30 de marzo 2022. Agenda. Primer punto. Apertura de la sesión solemne. Segundo punto. Palabras del doctor Luis Alfonso Sandia Rondón, presidente de la Academia de Mérida. Tercer punto. Lectura del acuerdo de la Academia de Mérida para la incorporación del doctor Hervé Llegat Nicolo. Cuarto punto, lectura del trabajo de incorporación del doctor Hervé Llegat Nicolo como miembro correspondiente estadal en el área de las ciencias físicas, matemáticas, químicas, naturales, de la salud y la tecnología. Quinto punto, discurso de respuesta a cargo del académico ingeniero Carlos Espinosa Jiménez, miembro correspondiente estadal de la Academia de Mérida. Sexto punto, juramentación del doctor Hervé Llegat Nicolo como miembro de honor. Séptimo punto, clausura de la sesión solemne. Primer punto, apertura de la sesión solemne. Se declara abierta la sesión solemne para la incorporación del doctor Hervé Llegat Nicolo como miembro correspondiente estadal de la Academia de Mérida. Segundo punto, palabras del doctor Luis Alfonso Sandia Rondón, presidente de la Academia de Mérida. Señores miembros de la Junta Directiva de la Academia de Mérida, individuos de número, miembros correspondientes estadales, nacionales y extranjeros y miembros de honor. Profesor doctor Hervé Llegat Nicolo, designado para incorporarse como miembro correspondiente estadal. Profesor Carlos Espinosa Jiménez, miembro correspondiente estadal, secretario de la Academia y responsable del discurso de respuesta. Distinguida señora Marianne Llegat, esposa del doctor Hervé Llegat y excónsul de Francia en Mérida. Hijos, nietos y demás familiares del doctor Hervé Llegat. Cuerpo profesoral del CIDIAT y demás miembros de su personal. Invitados especiales, público en general, señoras y señores. Sean todos bienvenidos a esta sesión solemne, mediante la cual la Academia de Mérida, en cumplimiento de sus leyes y reglamentos y acogiendo la decisión de la comisión respectiva, realiza la incorporación como miembro correspondiente estadal del profesor doctor Hervé Llegat Nicolo, profesor titular de la Universidad de los Andes, adscrito al CIDIAT, quien a través de una dilatada carrera profesional de casi 50 años, alcanza con creces los estándares exigidos por esta corporación para ser miembro activo de la misma con todos sus deberes y derechos. Al iniciar esta sesión de incorporación, quiero resaltar el alto valor que como academia le conferimos a las sesiones de este tipo, las cuales significan, sin lugar a duda, el acto que por naturaleza propia le permite dar vida y sentido de auténtico dinamismo y crecimiento a esta Academia Regional de las Ciencias, la Tecnología, el Humanismo y las Artes, toda vez que mediante esta incorporación se integra un activo fundamental que enriquece el quehacer institucional, renueva y refuerza los equipos técnicos científicos de trabajo y potencializa de manera sinérgica las acciones que le competen y la trama de relaciones que permiten a la academia
cumplir de manera sólida y solvente los cometidos que como corporación académica tiene. En efecto, nuestra Academia de Mérida, de acuerdo al artículo 2 de la ley que la rige, concibe esta academia como una corporación de carácter público integrada por creadores de las artes, las letras, las ciencias y la tecnología, consagrada a promover la actividad artística, el conocimiento y la investigación, así como a estimular, impulsar y difundir las más nobles realizaciones alcanzadas en los distintos campos de la actividad del espíritu humano. Y esto solo es posible lograrlo en la medida que nuestra academia integra en su seno a profesionales, científicos, humanistas, creadores y cultores de las distintas ramas del saber y el hacer humano, para que de manera responsable y comprometida ofrezcan sus mejores virtudes y talentos junto a sus mayores esfuerzos en el logro de una sociedad del bien común, aspiración genuina y auténtica que subyace en nuestro espíritu fundacional como academia. Hoy, la academia ratifica su compromiso con Mérida y el país al incorporar a un catedrático de origen francés que en la mañana del 20 de febrero de 1976, un día antes de cumplir 26 años de edad y ya con un doctorado en ingeniería hidráulica, aterrizó en el aeropuerto Alberto Carnevali de Mérida con el proyecto de estar aquí por 2 años. Pero el destino, esa fuerza superior que nos conduce a veces a caminos insospechados, tenía para él aquí preparada su vida, por lo que se hizo venezolano y hoy, después de 47 años de haber pisado por primera vez esta meseta emeritense, es reconocido como uno de los hidrólogos venezolanos de mayor relevancia y uno de los mejores expertos en el estudio de las aguas subterráneas de Venezuela. El nuevo académico nació accidentalmente en Honebon, pequeño poblado cercano al Oriente, la ciudad donde vivían sus padres y donde, por efectos todavía de la Segunda Guerra Mundial, los servicios de maternidad no ofrecían las condiciones para el alumbramiento. Pero en la portuaria Lorient pasó su infancia y juventud. La pequeña ciudad ubicada en el oeste francés y en la desembocadura del río Blavet en el Atlántico, tiene gran importancia histórica, económica y política, pues en 1664 fue fundada por Luis XIV para fomentar el comercio con el mundo oriental, lo que le dio su nombre Lorient, el Oriente, convirtiéndose pronto en el principal puerto de comercio con aquellos para entonces recónditos lugares del mundo. Hoy en día es Lorient el principal puerto de pesca de Francia y es la base de preparación de los grandes veleros que le dan la vuelta al mundo y aquellos preparados para las competiciones interoceánicas. Quizás ese origen de la ciudad, cuna de la compañía de comercio con las Indias Orientales, donde se mira más allá del horizonte, el joven Hervé, luego de sus estudios universitarios y doctorales en ingeniería hidráulica en la sureña y alpina ciudad de Grenoble, emprende viaje a tierras lejanas, esta vez al occidente y a Venezuela en particular, para ofrecer por un plan de 2 años su trabajo como voluntario del Servicio Nacional Francés, una alternativa más atractiva que el servicio militar obligatorio. De Venezuela y Mérida, sus montañas, la Universidad de los Andes y del CIDIAT tenía ya referencias de primera mano, dado que en 1971 había tenido como compañeros de estudio a jóvenes ingenieros y profesores venezolanos que realizaban como él la especialización en ingeniería hidráulica en la Universidad de Grenoble. Entre esos compañeros de estudio estaban Eduardo Padilla,
destacado profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes; Adalberto Gabaldón, quien fuera años después ministro del Ambiente durante el gobierno de Ramón J. Velázquez, extinto miembro de honor de esta academia; y los profesores de la Universidad Central de Venezuela, Luis Miguel Suárez y Marcelo González. Precisamente, el ingeniero Eduardo Padilla y el doctor Adalberto Gabaldón facilitaron el contacto para que el renombrado hidrólogo merideño de relevancia nacional e internacional, doctor Germán Uzcategui, director para entonces del CIDIAT, ampliamente interesado en la búsqueda de talentos para su instituto, gestionara ante el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno de Francia los trámites para incorporar al joven doctor Llegat de manera temporal en la planta docente de este centro de investigación y posgrado de carácter interamericano. La ciudad que le recibe en la segunda quincena de febrero de 1976 tenía esos días aire festivos, pues estaba a puertas de las 8ª Ferias del Sol, lo cual para el joven francés cobraba total sentido, pues aunque con alguna repentina lluvia, el astro rey dominaba por esos días soleados y cálidos de febrero, mostrando un estado del tiempo ideal absolutamente distinto al frío aún invernal que unos 8.000 kilómetros al noreste había dejado atrás en su tierra natal. La calidez de la ciudad, el entorno laboral que Mérida le ofreció a través de un instituto que impartía formación especializada a estudiantes de toda Venezuela y de América Latina y el Caribe, las oportunidades de recorrer el país para el estudio y la asesoría de las grandes y pequeñas obras que se desarrollaban en esos años en Venezuela, así como los frecuentes viajes para cumplir distintos compromisos de docencia y asistencia técnica a países de la región, fueron atrapando al francés al punto que desde 1977, junto a su esposa Marianne, se afincó entre estas montañas tropicales, construyendo una familia de grandes frutos, de hijos y nietos nacidos y formados en estas tierras. Junto a Marianne, el doctor Hervé Llegat, y luego de enviar una carta para el Servicio Geológico de Francia, rechazando el cargo que tenía asegurado en ese organismo, desplegó una muy activa y fructífera vida académica y profesional en Mérida y Venezuela, con incuantificables frutos a través de cientos de estudiantes del país y América Latina que ponen al servicio del planeta y la humanidad sus conocimientos en el manejo sostenible del agua. Pero el doctor Llegat, además de científico y académico, ha sido un asesor y consultor en la resolución de problemas del manejo del agua para organismos nacionales e internacionales y para las comunidades. A estas cualidades ha unido su gran capacidad de establecimiento de redes de trabajo internacional que le han rendido fruto en su vida profesional y le han dado grandes aportes para el equipamiento del CIDIAT, instituto del cual fue director entre 2004 y 2008, y al que hoy, después de haberse jubilado, sigue apoyando no solo como docente e investigador, sino con responsabilidades administrativas y gerenciales, siendo el actual director de estudios de posgrado del CIDIAT y del programa de maestría en obras hidráulicas. Todo ello permiten considerar que las comisiones que evaluaron las credenciales de mérito del profesor doctor Hervé Llegat tomaron una acertada decisión al designarlo como miembro correspondiente estadal de la Academia de Mérida, mandato que hoy materializamos en esta sesión solemne que tengo el honor de presidir. Bienvenido, doctor Hervé Llegat, a esta Academia de Mérida que hoy, gustosa, le abre sus puertas con admiración y aprecio. Señoras y señores, muchas gracias. Tercer punto,
Lectura del acuerdo de la Academia de Mérida para la incorporación del doctor Hervé Jacques Llegat Nicolo. Academia de Mérida. En asamblea de individuos de número y miembros correspondientes estadales, en uso de las atribuciones que le confiere la ley de la Academia de Mérida y sus reglamentos, considerando que el profesor doctor Hervé Jacques Llegat Nicolo es ingeniero hidráulico graduado en el Institut National Polytechnique de Grenoble con maestría y doctorado en mecánica de fluidos en la Université Scientifique et Médicale de Grenoble en la República de Francia. Profesor investigador titular de la Universidad de los Andes, adscrito al Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial, CIDIAT-ULA, en la especialidad de hidráulica aplicada, agua superficial y subterránea. Autor de 115 ponencias en congresos, seminarios y reuniones científicas. Autor de 13 libros y monografías, 37 publicaciones en revistas arbitradas y 40 documentos técnicos e informes de proyectos y estudios estratégicos en Venezuela y otros países. Tutor y cotutor de 60 tesis de maestría y tutor de 6 tesis doctorales. Considerando que el profesor doctor Hervé Jacques Llegat Nicolo ha sido coordinador de la maestría en obras hidráulicas, coordinador del programa de asistencia técnica, coordinador del programa de enseñanza y director del CIDIAT-ULA. Es profesor invitado de la Escuela de Ingeniería Geológica de la Facultad de Ingeniería de la ULA, de la maestría en recursos hidráulicos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, del New Mexico Institute of Mining and Technology, MTT Socorro, New Mexico, en los Estados Unidos de América, del Institut National Polytechnique de Grenoble, en Francia, y de la Universidad Agraria La Molina, en Perú. Además, ha dictado numerosos cursos en temas de su especialidad en Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Guyana, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Considerando que el profesor doctor Hervé Jacques Llegat Nicolo ha realizado un importante trabajo con instituciones de investigación, tanto en Venezuela como en otros países de América Latina, Norteamérica y Europa, destacándose su vinculación con la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, ONU, lo que permitió la instalación en el CIDIAT-ULA del laboratorio de isótopos naturales, único en su tipo en Venezuela y en el norte de Sudamérica, que sirve de referencia regional para el estudio del origen y característica de las aguas, que es deber de la Academia de Mérida reconocer los méritos académicos y otros de quienes, como el profesor doctor Hervé Jacques Llegat Nicolo, con su trabajo, desempeño académico y vocación de servicio, avivan el conocimiento y enaltecen los valores de ciudadanía en Mérida y el país. Acuerda, primero, aprobar la incorporación del profesor doctor Hervé Jacques Llegat Nicolo como miembro correspondiente estadal. Segundo, celebrar una sesión solemne de la Asamblea de Individuos de Número y miembros correspondientes estadales de la Academia de Mérida para hacer pública la incorporación del profesor doctor Hervé Jacques Llegat Nicolo como miembro correspondiente estadal. Tercero, entregar copia en pergamino del presente acuerdo al profesor doctor Hervé Jacques Llegat Nicolo. Cuarto, encargar al secretario de Actas y Correspondencias de registrar el presente acuerdo en el libro de sesiones solemnes de la Academia de Mérida, dado y firmado en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, República Bolivariana de Venezuela, en el Salón de Sesiones de la Academia de Mérida, en la Casa de los Antiguos Gobernadores, a los 23 días del mes de marzo del 2022. Doctor Luis Alfonso Sandia Rondón, presidente. Ingeniero Carlos Espinosa Jiménez, secretario de Actas y Correspondencias. Cuarto punto, lectura del trabajo de incorporación del doctor Hervé Jacques Llegat Nicolo como miembro correspondiente estadal en el área de las ciencias físicas, matemáticas, químicas, naturales de la salud y la tecnología. Doctor Luis Sandia, presidente y demás miembros de la Junta Directiva, individuos de número, miembros correspondientes estatales, nacionales y extranjeros y miembros de honor de la Academia de Mérida. Profesor Carlos Espinosa, responsable del discurso de respuesta. Invitados especiales, señoras y señores. El agua es un recurso único y escaso, esencial para la vida, que tiene un valor económico pero también un valor social y ambiental.
El conjunto de todas las aguas atmosféricas, superficiales y subterráneas constituye una unidad. Su funcionamiento a través del ciclo hidrológico lleva consigo factores de incertidumbre y de independencia. El agua subterránea es el agua presente en el subsuelo en forma libre, ocupando los espacios vacíos entre las partículas sólidas y en las fisuras y fracturas de las rocas. Existe una amplia variedad de tipos de agua en el mundo, según su origen, composición, localización, etc. Océanos, mares, ríos, lagos y acuíferos son las fuentes que permiten a los seres humanos llevar a cabo su actividad y particularmente abasteciendo agua potable a sus poblaciones. Ya sabemos que la mayor parte del agua sobre el planeta es agua salada. Del volumen restante, algo más del 70% está congelado en los polos norte y sur y en los glaciares continentales. Del volumen total de agua, entonces nos queda 0,5% de agua dulce líquida, del cual el agua subterránea representa el 96%, quitando apenas un 4% en los ríos, lagos y otros cuerpos de agua superficial y en la atmósfera. Entonces, hoy abordaremos uno de los tipos más importantes para este propósito, que es el agua subterránea. ¿Cuál es su importancia global? ¿Cuál es el estado de ese recurso en Venezuela? ¿Cuáles son sus amenazas? ¿Y cómo debería ser manejado? Entonces, ¿qué es el agua subterránea? Según su definición, el agua subterránea es aquella que se localiza bajo la superficie terrestre y ocupa los poros, fisuras y fracturas de las rocas, como ya dijimos antes. Ese tipo de agua desempeña un papel fundamental en el ciclo hidrológico. El agua subterránea es una de las fuentes principales de agua apta para el consumo humano y es fundamental para la sostenibilidad de una amplia variedad de ecosistemas del planeta. El agua del subsuelo es un recurso importante y de este se abastece una gran parte de la población mundial y a la mitad de la misma para el agua potable. Sin embargo, su difícil gestión se debe a lo complejo de su exploración, ya que no es visible, está bajo la superficie de la Tierra. Se debe también a su sensibilidad a la contaminación y a su posible sobreexplotación. Ese tipo de agua es parte de la precipitación que se filtra a través del suelo hasta llegar al material rocoso que está saturado. El agua subterránea se mueve lentamente hacia los niveles más bajos, fluye por gravedad y eventualmente llega a los arroyos, lagos y océanos. Tenemos por lo tanto una secuencia de procesos uniendo diferentes tipos de almacenamiento, como lo vemos en esa diapositiva. Del almacenamiento atmosférico, el agua precipita sobre la Tierra en forma de lluvia o nieve. Ahí una parte se infiltra y pasa al subsuelo. Otra parte se queda en la superficie y puede escurrir, evaporar o infiltrarse más tarde. La que se infiltra percora por flujos principalmente verticales hacia depósitos subterráneos, de donde fluye aguas abajo en flujos básicamente horizontales. Esos depósitos subterráneos de los cuales podemos extraer agua son los llamados acuíferos. Es una creencia común que el agua subterránea llena cavidades y circula por galerías. Sin embargo, no siempre es así, pues podemos encontrar el agua subterránea ocupando los intersticios, poros, grietas, fracturas del suelo, pero también del sustrato rocoso o del sedimento sin consolidar, los cuales la almacenan como una esponja. La única excepción significativa la ofrecen las rocas solubles, como las calizas y los yesos, susceptibles de sufrir el proceso llamado karstificación, en el que el agua excava simas, cavernas y otras vías de circulación, modelo que más se ajusta a la creencia popular. Sin embargo, la actividad humana y el cambio climático están afectando notablemente a los recursos de agua subterránea en el mundo. La extracción en exceso de ese recurso los cambios en el uso de la tierra explican la tendencia decreciente de esas fuentes de agua. Igualmente cabe destacar la expansión urbana y su impacto en los acuíferos. En la opinión pública,
El agua subterránea es sujeta de numerosos mitos más que de estudios científicos. Todavía en la actualidad sigue siendo muy mal conocida. Explicaciones muy simplistas y hasta erróneas no le hacen justicia a ese recurso tan diverso y tan complejo. El agua subterránea ha sido explotada desde hace milenios, pero hasta el siglo XVII, o sea, desde Aristóteles hasta Descartes, la creencia predominante era que el agua subterránea estaba fluyendo en sentido contrario a lo que sabemos hoy en día, es decir, desde el fondo del mar hacia las montañas, de donde emergían los manantiales a través de misteriosos conductos, tal como lo representaba esa diapositiva en la gráfica del padre Kircher de 1665. Solo algunas mentes brillantes, como el filósofo griego Anaxágoras, de 500 años antes de Cristo, el arquitecto romano Vitruvius, 400 años más tarde, y Leonardo da Vinci en el siglo XVI, atribuyeron el origen del agua subterránea a la infiltración del agua de lluvia. El conocimiento del origen y del destino final del agua es ahora un pilar sobre el cual se apoya la hidrogeología, es decir, la ciencia que estudia el movimiento del agua en el subsuelo. Sin embargo, fue solo en las últimas décadas que se le dio importancia al papel que juega el agua subterránea en el ciclo hidrológico, tanto a nivel local como global. Ahora, en lo que se refiere al agua subterránea del planeta, es sin duda el líquido más abundante en la corteza terrestre. La mayoría de las rocas permeables, porosas o fracturadas, es decir, el ambiente natural en el cual se ubican los acuíferos. Pero también muchos materiales de baja permeabilidad, como las arcillas, contienen agua hasta considerables profundidades, varios kilómetros, 10 o más. Sin embargo, los volúmenes de agua almacenados son altamente variables. El volumen de agua presente bajo una hectárea de terreno puede variar desde unos pocos miles hasta varios millones de metros cúbicos. Por lo tanto, es muy difícil estimar el volumen de agua de una región o de un país, y calcular el volumen total de agua subterránea en el planeta es aún más complicado. Estudios científicos estiman que la superficie de la Tierra alberga una cifra próxima a los 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. Según los diferentes autores, el volumen de agua subterránea estaría entre 8.500 y 10.500 kilómetros cúbicos. Si hablamos de porcentaje, podríamos afirmar que un 70% de nuestro planeta es agua. Durante un periodo de más de 2.000 años, esa cifra se ha mantenido estática. No ha sido reducida, pero tampoco ha aumentado. De esos 1.386 millones de metros cúbicos de agua, el 97,5% es agua salada en los océanos. La cantidad de agua dulce que hay en la Tierra representa tan solo el 2,5% del total. De este 2,5%, un 70% está congelado. Buena parte se encuentra en la Antártida. Del restante, el 30% del agua dulce se encuentra en depósitos subterráneos y otro 0,3% en ríos, lagos, embalses, pantanos, etc. Por lo tanto, la cantidad de agua subterránea en la Tierra es pequeña si la comparamos con la cantidad total de agua, pero sigue siendo muy superior a la cantidad de agua superficial. El agua subterránea explotable está contenida en un espacio que se llama acuífero. Un acuífero es una formación geológica, o parte de ella, que consta de un material permeable capaz no solo de almacenar una cierta cantidad de agua, sino también de permitir su movimiento. Los acuíferos pueden consistir de diferentes materiales, por ejemplo, rocas permeables sedimentarias como arena o grava, lava volcánica fracturada o rocas cristalizadas fracturadas también, u otras. El agua subterránea es naturalmente recargada por agua de lluvia, agua proveniente de nieve derretida, o agua que se infiltra desde el fondo de lagos, ríos u otros cuerpos de agua superficial. Los acuíferos también pueden recargarse
de forma no natural cuando existen fugas en los sistemas de distribución o de recolección de agua, o cuando se riegan cultivos con agua en exceso. También existen técnicas artificiales para gestionar la recarga de acuífero y así aumentar la cantidad de agua que se almacena en la tierra. El agua subterránea se puede encontrar en casi todos los lugares. El nivel freático puede ser profundo o más superficial, dependiendo de muchos factores, como las características físicas de la región, las condiciones meteorológicas, las tasas de explotación y de recarga. Lluvias intensas pueden incrementar la recarga y causar una elevación mayor del nivel freático. Asimismo, durante una temporada seca extensa, el nivel freático puede descender. El agua subterránea es un recurso muy importante. Tiene un rol significativo en la economía. Es el recurso hídrico más importante para el riego y la industria de alimentos. En general, es un recurso confiable para la agricultura, que además se puede manejar de una forma flexible. Por ejemplo, cuando hay una temporada seca y una mayor demanda de agua, se puede complementar el agua superficial extrayendo más agua subterránea. A nivel mundial, el agua para riego contempla el 70% del total de agua extraída, considerando tanto agua superficial como subterránea. De lo que se usa para el riego, como ya vimos antes, el 43% corresponde al agua subterránea. A nivel mundial, el 50% de la población depende del agua subterránea para su agua potable. En los Estados Unidos, el 40% de la población, es decir, 127 millones de personas, dependen del agua subterránea. En Ciudad de México es el 95%, o sea, 8,4 millones que depende de este recurso. Y en Dinamarca, el 99% de la población, 5,5 millones de personas, dependen del agua subterránea. El agua subterránea juega entonces un rol muy importante para el medio ambiente, manteniendo el flujo y nivel del agua en los ríos, lagos y humedales en época seca. El agua subterránea también permite mantener la navegación en cuerpos de aguas superficiales terrestres en la época seca. La descarga del agua subterránea en los ríos ayuda a mantener los niveles de agua más altos. Entonces, por lo mencionado, se ve que el agua subterránea es uno de los recursos más importantes y ampliamente disponibles en el planeta. Sin embargo, las percepciones de las personas sobre el entorno subsuperficial de donde proviene a menudo son poco claras y siempre o muchas veces equivocadas. Por eso, ayer, 22 de marzo de 2022, el Día Mundial del Agua tuvo como tema Making the Invisible Visible, haciendo visible lo invisible. Eso hace referencia justamente a lo difícil y a lo complejo de la gestión del recurso de agua subterránea por ser un recurso invisible. A pesar de que es generalmente apta para el consumo humano, en la práctica solo el 1% se usa como agua potable. La mayor parte, el 70%, se utiliza para riego agrícola. Cerca del 19% se usa para embotellamiento de agua y bebidas gaseosas. En el sector eléctrico, el uso apenas alcanza el 0,05%. La industria textil tiene el mayor provecho. La acuicultura, un 8,3%, y la ganadería, 1,3% también. Finalmente, el uso doméstico en general se lleva un 4% del total. A partir de la década de los 60, la extracción del agua subterránea en el mundo creció en forma acelerada. La India, en particular, experimentó un incremento exponencial de esas extracciones. Se estima que actualmente el hombre sobregira en unos 200 kilómetros cúbicos por año su cuenta de agua subterránea, lo cual obviamente implica sobreexplotación. Y justamente gran parte de esa sobreextracción se debe a la India. El consumo de agua en general en el mundo se ha duplicado en los últimos 50 años. Anualmente se extrae 200 veces más agua subterránea que petróleo en el mundo. Se estima que de los 4.000
kilómetros cúbicos por año de agua que utiliza la humanidad. Entre 600 y 700 kilómetros cúbicos corresponden al agua subterránea, es decir, entre el 15 y el 18%. Ahora bien, si consideramos el agua sobre el continente americano, en esta figura podemos ver las grandes provincias hidrogeológicas que existen en Sudamérica. Ahí vemos el número 6, que es el cinturón andino en la costa del Pacífico. Número 7, los llanos de Sudamérica. 8, el escudo guayanés. Y 9, el escudo brasileño y las cuencas asociadas. En Venezuela, según Coplanar, en los años 70, las reservas de agua subterránea se estiman en casi 8 billones de metros cúbicos, y eso solamente en la margen norte izquierda del río Orinoco, entre 50 y 300 metros de profundidad. No existe información suficiente en la margen derecha del Orinoco. A título de comparación, las aguas superficiales en todo el territorio nacional representan un volumen anual de escurrimiento del orden del billón de metros cúbicos. La mayor parte de la reserva de agua subterránea está ubicada en los llanos venezolanos, donde sigue siendo la fuente de agua más importante para la actividad agrícola. En el cuadro 1 se puede representar. En este cuadro se puede apreciar algunas estimaciones de reservas de agua subterránea en diferentes regiones del país. La zona capital, la zona central, Estado Cojedes, la parte centro-occidental, la Guayana, etc. El problema es que las grandes regiones cuencas hidrográficas no corresponden con los límites hidrogeológicos. Entonces se ha definido provincias hidrogeológicas para tratar de categorizar el agua subterránea a nivel del país. Una provincia hidrogeológica puede ser definida como una región de características generales similares en cuanto a las condiciones de ocurrencia del agua subterránea, como se ve en esta diapositiva. Entre los factores que contribuyen para la definición de una provincia hidrogeológica destacan la conformación geológica y las características fisiográficas. El factor geológico obviamente es uno de los más importantes, puesto que de él dependen las características litológicas, estructurales y tectónicas que controlan las condiciones de ocurrencia y el movimiento y la calidad de las aguas subterráneas. En la diapositiva pueden ver entonces las partes de las provincias hidrogeológicas del país. Está la provincia A, que es la provincia andina, la provincia B, que corresponde a las planicies costeras, y la C, que es la provincia del Orinoco. Cada una de esas provincias ha sido dividida también en subprovincias. En ese sentido, en Venezuela se ha propuesto la conformación de 4 provincias hidrogeológicas, 15 subprovincias y 51 cuencas hidrográficas. La provincia del Orinoco, por sus propiedades físicas y su comportamiento hidrogeológico como reservorio de agua subterránea, es la más importante del país. Comprende unidades litológicas que se pueden clasificar como poco o no consolidadas con porosidad intergranular y permeabilidad variable de alta a baja, y unidades litológicas prácticamente impermeables. Los acuíferos de esa provincia han sido estudiados de manera sistemática en determinadas áreas, entre las que destacan la región de Masparo-Bocondo, Tucupiro, los llanos occidentales, el sistema de riego en el río Guárico, los llanos centrales y la mesa de Guanipa, al sur de Monagas y la zona de Maturín, Santa Bárbara, el Tejero en los llanos orientales. En la década de los 70, el Ministerio de Minas y Hidrocarburos de Venezuela elaboró un mapa hidrogeológico a escala 1 a 500.000.
que podemos ver en la pantalla en ese momento. El color azul que predomina en esta figura ilustra la importancia y la abundancia del agua subterránea en el país. Según la FAO, el flujo natural de agua subterránea en Venezuela es del orden de los 227 kilómetros cúbicos por año, lo que nos ubica en el cuarto lugar en Sudamérica detrás de Brasil, Perú y Colombia. El potencial real de las aguas subterráneas en Venezuela está muy mal conocido. Hasta la fecha se estima que los acuíferos representan una superficie total aproximada de 829.000 kilómetros cuadrados. Estudios preliminares calculan en casi 8.000 millones de metros cúbicos el volumen de agua almacenado en los acuíferos. Las regiones que presentan los mayores acuíferos se localizan en la costa occidental del lago Maracaibo, la mesa de Guanipa, los llanos centro-occidentales en particular. La recarga de esos acuíferos proviene fundamentalmente de la infiltración directa y de la recarga de los cauces de aguas superficiales, además de la recarga subterránea proveniente de las filtraciones de la cordillera. En Venezuela no existe una gestión eficiente de los recursos de agua subterránea. No tienen un uso controlado ni apropiado para un aprovechamiento sustentable. No tenemos una base de datos nacional confiable y actualizada que proporcione información sobre el número real de pozos, el caudal extraído, el tipo de uso, las características del acuífero, el volumen, la calidad, las zonas de descarga y recarga, la profundidad para su explotación, la variación de la calidad en el tiempo y en relación con la profundidad del agua, así como otros parámetros que pudieran proporcionar un seguimiento verdadero a esa fuente tan importante en muchas regiones del país. Es común conseguir documentos técnicos de fechas recientes que se basan en información levantada en la década de los 70, por Coplanar en particular. Como las cuencas hidrográficas superficiales, los sistemas acuíferos también pueden ser compartidos entre dos o más países. En Sudamérica fueron identificados 29 sistemas acuíferos transfronterizos, de los cuales 3 son compartidos por Venezuela, 2 compartidos con Colombia, Táchira, Pamplonita y La Guajira, y 1 con Brasil, el gran acuífero amazónico. En cuanto a las extracciones de agua subterránea en Venezuela, es decir, la existencia de pozos de bombeo del agua subterránea, el antiguo Ministerio del Poder Popular para el Ambiente tiene un inventario de 50.000 pozos en todo el territorio, de un total estimado de más de 100.000 pozos, los cuales abastecen casi 50% de las actividades económicas, incluyendo la actividad doméstica, la actividad agrícola y la actividad industrial. En la diapositiva que está en pantalla podemos observar del orden de los 20.000 pozos de ese total inventariado por el Ministerio del Ambiente. ¿Cuál es la situación legal entonces de las aguas subterráneas en Venezuela? La Constitución de la República del año 1999 establece que todas las aguas son bienes de dominio público e insustituible para la vida y el desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de ordenación del territorio. Solamente en el año 2007 se aprobó la Ley de Agua, destinada a ser el instrumento legal para la gestión de las aguas subterráneas, en particular en el país. Pero como en muchos países, la legislación y los sistemas de gestión de recursos hídricos se desarrollaron principalmente con una visión de agua subterránea, de agua superficial, la cual no siempre es apropiada para las aguas subterráneas. Cuando en América Latina se habla de recursos hídricos, en general se piensa solo en agua superficial. Y la ley venezolana sigue esa misma tendencia.
En el texto de la ley aparece 406 veces la palabra agua y solamente 10 veces agua subterránea. Entonces esa ley, si bien puede incluir el tema de las aguas subterráneas, lo hace de una forma muy superficial, lo que no va a permitir y no permite su gestión adecuada. Los aspectos particulares del agua subterránea, los motivos para no descuidar ese recurso, aun donde todavía hay suficiente agua superficial, son en general mal conocidos por las autoridades y los tomadores de decisión. El agua subterránea debe considerarse como un recurso estratégico, a ser usado cuando existe crisis de agua superficial, pero también como reserva para futuras generaciones. Debemos usarlo de forma racional y celar por la preservación de su calidad. Una vez contaminada el agua subterránea, el proceso de contaminación es prácticamente irreversible. Las políticas de gestión deben ser preventivas y no correctivas, ya que esas últimas son extremadamente caras y de dudosa eficacia. El reglamento de la ley de agua, que tenía que ser publicado un año después de la ley, fue finalmente promulgado parcialmente en el año 2020. Ese reglamento corrige muchas fallas que tiene la ley de agua, pero sigue siendo incompleto. Actualmente se está discutiendo un proyecto de modificación de la ley de agua. Ahora, si hablamos de las amenazas a las aguas subterráneas, esas últimas pueden ser afectadas tanto en forma cuantitativa como en forma cualitativa. A nivel cuantitativo, la amenaza principal es la sobreexplotación de las reservas, que puede inducir desde una disminución de los caudales de los pozos activos hasta el achicamiento de los mismos. Esa sobreexplotación ocurre cuando la extracción de agua subterránea sobrepasa la recarga natural o inducida del acuífero. Y en los últimos años, en muchas partes del territorio nacional, se ha constatado un deterioro acelerado de algunas fuentes subterráneas. Sin embargo, una simple disminución de los niveles de agua subterránea en un sector no significa siempre que hay sobreexplotación. Eso puede deberse solamente a un proceso de reajuste del acuífero frente a nuevas políticas de explotación. Por lo tanto, es importante que se pueda hacer un seguimiento del comportamiento de los diferentes acuíferos del país para estar en la capacidad de evaluar correctamente la situación real de los mismos. El agotamiento del agua subterránea puede hacer que los pozos se sequen cuando la superficie superior del agua subterránea, que se conoce como el nivel freático, cae hasta una profundidad tal que el pozo no es capaz de alcanzarla, dejando el pozo literalmente seco. Los hogares en algunas partes del mundo se están quedando sin agua de pozo, en particular en la costa oeste de los Estados Unidos, en el Valle Central de California, en el sureste de Arizona, en estados tan diversos como Maine, Illinois o Oregón. Algunos pozos también se están secando. El agua subterránea generalmente es dulce y potable, pues la circulación subterránea tiende a depurar el agua subterránea, eliminando las partículas y los microorganismos presentes en el subsuelo. Sin embargo, en ocasiones esos llegan al acuífero por la actividad humana, como la construcción de fosas sépticas o el exceso de agroquímicos en la agricultura. Pero también la contaminación puede deberse a factores naturales cuando el agua es demasiado cargada en sales disueltos por la erosión natural de algunas formaciones rocosas. Hablando del aspecto cualitativo, la contaminación del agua subterránea puede permanecer por largos periodos de tiempo. Eso se debe a la baja tasas de renovación y al largo tiempo de residencia, por la velocidad lenta con la cual se mueve el agua subterránea en el subsuelo. Al agua subterránea no se le puede aplicar fácilmente procesos artificiales de depuración, como los que se usan en aguas superficiales. Eso debido justamente
al difícil acceso que tenemos al agua subterránea. Entre las causas antropogénicas de contaminación, particularmente interesante es la infiltración de nitratos y de otros abonos químicos muy solubles utilizados en agricultura. Eso suele ser una causa grave de contaminación en zonas de elevada productividad agrícola y de densa población. Otras fuentes de contaminantes son las descargas de fábrica, el mal manejo de residuos sólidos urbanos, los productos agrícolas y los químicos utilizados por las personas en sus hogares y patios. Los contaminantes también pueden provenir de tanques de almacenamiento de agua, de pozos sépticos, de lugares con desperdicios peligrosos y los vertederos de basura. Actualmente los contaminantes del agua subterránea que más preocupan son los compuestos orgánicos industriales, como disolventes, pesticidas, pinturas, barnices o los hidrocarburos, como se puede apreciar en la figura que está en pantalla. En cuanto a los abonos químicos minerales, los nitratos son los que generan mayor preocupación. Eso se deben a diferentes fuentes, la aplicación de fertilizantes, los pozos sépticos que no están bien mantenidos, la laguna de retención de desperdicios sólidos no impermeabilizados y la infiltración de aguas residuales no tratadas. ¿Qué podemos hacer para eliminar o para evitar la contaminación de las aguas subterráneas? Bueno, la forma de evitar esa contaminación es disponer adecuadamente los residuos, evitando tirarlos al drenaje, al suelo, a los ríos y a los lagos. El cuidado del agua subterránea implica una responsabilidad compartida. Las personas que viven en las zonas de recarga deben ser cuidadosas de su entorno para que los que viven en las zonas de descarga tengan agua limpia. Pero por su parte, los habitantes de la zona de descarga deben y pueden contribuir al cuidado de las zonas de recarga por medio de incentivos económicos. En esa figura pueden ver un mapa de riesgo de contaminación del agua subterránea elaborado por el Banco Mundial en el 2007. El mapa no está muy nítido, pero podemos ver que Venezuela está en una zona de riesgo medio a alto. Como se mencionó más arriba, en Venezuela existe una ley de agua y un reglamento parcial de aplicación. Sin embargo, los enfoques y métodos que se usan a nivel mundial no están incluidos y no existe ninguna reglamentación objetiva, sino criterios propios de los funcionarios encargados de la permisología. Tenemos la esperanza que la reforma de la Ley Actual de Agua, que está actualmente en consulta pública, pueda corregir y completar sus fallas y omisiones. La Asociación Mundial del Agua, GWP por sus siglas en inglés, presentó a principios de este siglo el concepto de gestión integral de los recursos hídricos, GIR, el cual ha sido adoptado a nivel internacional. La GIR ha sido definida por la GWP como un proceso que pretende desarrollar y gestionar de forma coordinada el agua, la tierra y los recursos conexos, tratando de maximizar el bienestar social y económico de una manera equitativa y sin comprometer el nivel de sostenibilidad. Entonces, ese mismo concepto se puede aplicar en particular a las aguas subterráneas con el fin de obtener los mismos beneficios. Un principio básico para su aplicación es el siguiente: no podemos manejar adecuadamente algo que no conocemos bien. Por lo tanto, se tiene que definir qué significa realmente conocer un acuífero. En principio, podemos decir que es tener un conocimiento mínimo sobre sus características físicas y sus características químicas. Lograr ese objetivo no es fácil, ya que disponemos de información puntual. En general se interpola o se generaliza a partir de pocos puntos conocidos, que son los pozos. Son metodologías caras, especialmente cuando hay que perforar a nivel exploratorio. Los acuíferos son en general sistemas heterogéneos, complejos, segmentados
y frecuentemente multicapas, capas que pueden estar interconectadas o no. La sustentabilidad del uso del acuífero debe ser conseguida en términos de cantidad y de calidad. Si se extrae sistemáticamente más agua que la propia recarga, los niveles de agua bajan, se encarece su explotación y eventualmente se puede agotar el recurso. Entonces tenemos que elaborar planes de gestión que tienen que ser negociados entre los actores. Por un lado, los administradores del recurso y por otro lado, los usuarios. Es importante que el plan sea viable, aunque imperfecto en su primera versión. A medida que las condiciones lo permitan, que se tenga más información, seguirá mejorando. El plan de gestión debe estar apoyado en una normativa con fuerza legal que establezca medidas punitivas cuando no se cumplan. Para que el plan sea efectivo es necesario contar con una estructura institucional, con una mano de obra capacitada y con apoyo logístico para las actividades de fiscalización y monitoreo. En conclusión, podemos decir que el agua subterránea representa una fuente de agua potable que toma cada vez más importancia y que debemos preservar para las generaciones futuras. Por lo tanto, es necesario implementar un sistema de gestión que permita cumplir los objetivos de desarrollo sustentable ODS y así asegurar un abastecimiento de agua continuo y de calidad. Venezuela no está en ese momento en capacidad de desarrollar y mantener un sistema de gestión que cumpla con los objetivos anteriores. Es indispensable recolectar información que permita desarrollar e implementar ese sistema. Pero también resulta necesario capacitar a los funcionarios del organismo encargado del agua, Ministerio de Atención de las Aguas en ese momento, en la formulación, implementación y ejecución de planes de gestión. La Constitución obliga a tomar medidas de protección. La Ley de Agua reitera esa obligación. El reglamento de aplicación también. Entonces, la reforma que se está discutiendo de la Ley de Agua y de su reglamento de aplicación debería permitir en el futuro que se cumpla con lo anterior. Muchas gracias por su atención. Quinto punto, discurso de respuesta a cargo del académico ingeniero Carlos Espinosa Jiménez como miembro correspondiente estatal de la Academia de Mérida. Ciudadano presidente y demás miembros de la Junta Directiva de la Ilustre Academia de Mérida. Señores académicos, individuos de número, correspondientes estatales y miembros de honor de esta corporación. Profesor Dr. Hervé Yegat Nicolo, maestro y amigo. Saludos especiales a su esposa e hijos. Colegas y amigos del CIDIAD y de su consejo directivo presentes. Señoras y señores. Es para mí un honor haber sido escogido por la Junta Directiva de la Academia de Mérida para dar respuesta al trabajo de incorporación como miembro correspondiente estatal del profesor Dr. Hervé Yegat, titulado Gestión de las Aguas Subterráneas en Venezuela. Para cumplir con tan difícil y honrosa encomienda, he estructurado mi discurso en 3 partes. Primero, haré referencia a la vinculación del profesor Yegat con el CIDIAD y la Universidad de los Andes, a mi vinculación personal con el profesor Yegat y a sus aportes académicos al CIDIAD y a la universidad. Segundo, haré breve referencia a su trabajo de incorporación. Y tercero, para finalizar, haré unas reflexiones sobre algunas de las conclusiones de su trabajo de incorporación. El hoy Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial, instituto de carácter experimental adscrito al Vicerrectorado Académico de la Ilustre y Bicentenaria Universidad de los Andes de Mérida,
Fue establecido el 30 de junio de 1965. Es producto de un convenio suscrito entre el gobierno de Venezuela y la Organización de los Estados Americanos, firmado en la capital de los Estados Unidos el 4 de febrero de 1965, y al cual se adhiere la Universidad de los Andes el 16 de febrero del mismo año, convirtiéndose así la Universidad de los Andes en la sede del CIDIAT. La Organización de Estados Americanos contrata a la Universidad del Estado de Utah la implementación del CIDIAT. Como estaba previsto 10 años después, en 1974, el CIDIAT es nacionalizado y se establece el convenio interamericano OEA-CIDIAT para dar continuidad al programa interamericano y a la gestión de Estado. En 1976, la Agencia Francesa de Cooperación Internacional trae a Venezuela y al CIDIAT al profesor Llegat. En ese momento era un hombre de unos 26 años y estaba recién casado. Su llegada a Venezuela por el Servicio Exterior francés fue motivada a que luego de terminar de doctorarse en Grenoble, el gobierno francés los requirió para servicios a la República, dándole dos opciones: 2 años en el servicio exterior o 1 año en el servicio militar. Su estancia en Venezuela se pronosticaba por un par de años y, para sorpresa y satisfacción de muchos, el matrimonio decidió permanecer y establecerse en el país. Desde su llegada a Mérida en 1976, el profesor Llegat se incorporó a los programas de posgrado de la universidad adscritos al CIDIAT, dictando las siguientes asignaturas: modelos físicos, erosión y transporte de sedimentos, desarrollo de aguas subterráneas, modelación de acuíferos, simulación paramétrica, hidráulica de canales, control de inundaciones y estructuras fluviales, presas de tierra, obras de captación y aprovechamiento de aguas superficiales, aplicaciones de sistemas de información geográfica en recursos naturales y técnicas geoestadísticas en problemas ambientales. No hay dudas del amplio espectro del conocimiento impartido. Conocí al profesor Llegat en el año 1983, mientras cursaba la escolaridad de la maestría en obras hidráulicas en el CIDIAT. Fue mi profesor de las asignaturas modelos físicos y aprovechamiento del agua subterránea. Al finalizar la escolaridad fue mi tutor de tesis de maestría, la cual culminé en 1985. Trabajamos en la modelación de cauces y planicies de inundación, basándonos en el algoritmo implementado por los franceses en el delta del río Mekong. Me refiero al modelo de celdas de flujo y almacenamiento. En 1986 comencé a trabajar en el CIDIAT y tuve la oportunidad de realizar algunos proyectos bien interesantes bajo la dirección y supervisión del profesor Llegat. En 1987, con los profesores Llegat y de León del CIDIAT, realizamos para CADAFE, Gerencia de Fuentes Alternas de Energía, un proyecto pionero en generación hidroeléctrica a pequeña escala en los Andes venezolanos, en el cual llevamos a nivel de proyecto de ingeniería 6 pequeñas centrales hidroeléctricas. Como síntesis de esta actividad, recientemente en el año 2021, hemos publicado en la editorial de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela el libro en formato digital titulado Guía Metodológica para realizar proyectos de minicentrales hidroeléctricas. En 1988 recuerdo un proyecto en especial bajo la dirección del profesor Llegat, con financiamiento del entonces Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Venezuela, CONICIT, y en el cual estimamos la producción de sedimentos en la cuenca del río Tuy. Fue uno de los primeros trabajos, tal vez el primero,
realizados en Venezuela, donde se estimó la producción de sedimentos a nivel de una cuenca utilizando un modelo basado en índices de vulnerabilidad y considerando factores de entrega. Los estudios relacionados con producción de sedimentos en cuencas continuaron en el CIDIAD entre 1987 y 1995 bajo la orientación del profesor Yegat y con apoyo de personal técnico del Ministerio del Ambiente, de la empresa Desarrollos Uribante Caparo de Cadafe y del propio CIDIAD. Se llegaron a realizar batimetrías en varios embalses del país, 2 en el embalse La Honda sobre el río Uribante en el estado Táchira y una en el embalse Las Majaguas, un particular embalse fuera de cauce en el estado Portuguesa. Estas actividades me permitieron escribir y presentar en 1994 mi trabajo de ascenso a profesor agregado titulado Impacto de la sedimentación en el embalse sobre la generación hidroeléctrica. En 1998, a solicitud de la Escuela de Ingeniería Geológica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, el profesor Yegat inicia el dictado de las asignaturas Hidrogeología y Geología Ambiental por varios semestres consecutivos. No solo desarrolla y consolida estas cátedras, sino que asume además la formación de un grupo de jóvenes profesores en esos importantes temas. Algunos de ellos actualmente están en el extranjero trabajando o formándose a nivel doctoral. Durante el ejercicio de la dirección del CIDIAD del profesor Yegat, del año 2004 a 2008, fui su coordinador del programa de investigación. Conjuntamente ejecutamos la primera fase del plan de desarrollo del Laboratorio de Aguas y Suelos con fondos gestionados ante la OPSU-CNU por el anterior director profesor Bandes, y realizamos las gestiones ante el Organismo Internacional de Energía Atómica de la Organización de Naciones Unidas para establecer el Laboratorio de Isótopos Estables del CIDIAD. Es necesario destacar que el profesor Dr. Yegat es uno de los pioneros y precursores de la hidrología isotópica en Venezuela. Otro aporte académico destacado e importante del profesor Yegat es haber formado a nivel doctoral como tutor de sus tesis de maestría y doctorado a 2 de sus colegas profesores más jóvenes del CIDIAD. Me refiero a mi caso en particular y al caso del profesor Luis Mora. Su trabajo de incorporación. El trabajo de incorporación del profesor Yegat a la Academia de Mérida, titulado Gestión de las Aguas Subterráneas en Venezuela, es producto de su experiencia de unos 46 años trabajando en el tema en el país. Inicia respondiendo una gran interrogante: ¿cuánta agua subterránea hay en el planeta Tierra y en el país? El agua subterránea constituye aproximadamente el 95% del agua dulce líquida de nuestro planeta, en comparación con la de los ríos y lagos, que representan menos del 5%. En Venezuela, la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de Recursos Hídricos del año 73 estima las reservas de agua subterránea al norte del río Orinoco en unos 8 billones de metros cúbicos, y el uso de este recurso representa más del 50% del consumo total de agua. Afirma el profesor Yegat que a pesar de la importancia de los recursos de aguas subterráneas para abastecimiento de agua potable, en el país no existe una política adecuada para su protección y su uso racional. El agua subterránea es un recurso muy importante y tiene un rol significativo en la economía. Es el recurso hídrico más importante para el riego y la industria de los alimentos. En general, el agua subterránea es un recurso hídrico confiable para la agricultura,
que además se puede utilizar de una manera flexible. Por ejemplo, cuando hay una temporada seca y una mayor demanda de agua, se puede complementar el uso de agua superficial extrayendo más agua subterránea. A nivel mundial, el agua para riego constituye el 70% del total de agua extraída, considerando agua superficial y subterránea. Del total de agua que se utiliza para riego, el 43% corresponde a agua subterránea. Reflexiones sobre algunas conclusiones de su trabajo de incorporación. Las aguas subterráneas representan una fuente de agua potable que toma cada vez más importancia y que debemos preservar para las generaciones futuras. Es importante resaltar que el agua subterránea extraída de un acuífero no contaminado y de cierto grado de protección es un agua mucho más sencilla de potabilizar y hacerla apta para el consumo humano. Si la hidráulica del pozo es adecuada, es agua clarificada con muy baja turbidez, ya que proviene de un medio filtrante natural y bastaría con airearla, aplicar cloro para garantizar su desinfección y el cloro residual y ajustar el índice de saturación. Lo anterior es una secuencia de procesos muy sencilla si la comparamos con un tren convencional de clarificación de aguas superficiales. Es necesario implementar en el país un sistema de gestión que permita cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de Estados Americanos y así asegurar un abastecimiento de agua en cantidad y calidad en el tiempo. Venezuela no está en este momento en capacidad de desarrollar y mantener un sistema de gestión que cumpla con los objetivos anteriores, ya que no se tiene información que permita desarrollar e implementar este sistema. Desde hace más de 10 años, es muy poca la información hidrometeorológica que se mide y que se registra en la red nacional. Esta situación es más crítica en el tema de la calidad del agua. La eliminación del Ministerio del Ambiente de la estructura del Estado y la delegación de sus funciones en otros entes creados, a mi juicio, ha atomizado sus otras funciones de organismo rector del agua. En los últimos años, un grupo importante de profesionales y funcionarios de carrera, por la crisis económica del país, han presentado renuncia o se han jubilado, generando un vacío en el relevo generacional normal y necesario en todas las organizaciones. Resulta entonces necesario capacitar a los funcionarios del organismo encargado del agua, el Ministerio de Atención a las Aguas en este momento, en la formulación, implementación y ejecución de planes de gestión del agua subterránea. La Constitución Nacional obliga a tomar medidas de protección sobre el recurso agua superficial y subterránea, y la Ley de Aguas reitera esta obligación. La reforma de la Ley de Aguas y de su reglamento deberá permitir que se cumpla con lo anterior. Es importante recordar que el abastecimiento de agua para consumo humano y el saneamiento son dos derechos humanos consagrados por separado conforme a la resolución de la Conferencia General de las Naciones Unidas del 25 de noviembre del año 2015. Para cumplir y garantizar estos derechos humanos, cumplir con el precepto de la Constitución Nacional y garantizar el objetivo del desarrollo sostenible número 6 de la Agenda 2030 de la ONU, es necesario proteger el recurso agua. Para finalizar, deseo expresar que la Academia de Mérida se siente muy complacida al admitir como uno de sus miembros
a un profesional de muy sólida formación, de grandes méritos y valores humanos, como lo es el profesor Dr. Hervé Llegat Nicolo. Una persona que, como muchos llegados de otras tierras, hemos hecho de Mérida y de Venezuela nuestra ciudad y nuestro país. Aquí en Mérida y en Venezuela transcurrieron los mejores años de nuestras vidas. Señoras y señores, agradezco su atención. Sexto punto, juramentación del doctor Hervé Llegat Nicolo como miembro de honor. Profesor Dr. Hervé Llegat Nicolo, ¿jura usted en nombre de Dios, la República y la Academia de Mérida cumplir y hacer cumplir los deberes y derechos como miembro correspondiente estadal en un todo de acuerdo con las leyes y reglamentos que rigen esta corporación? Sí, lo juro. Si así lo hicieres, que Dios, la República y la Academia os lo premie, si no, que os lo demande. Apreciado profesor doctor Hervé Llegat Nicolo, a partir de este momento queda usted investido como miembro correspondiente estadal de la Academia de Mérida. Y en nombre de la Junta Directiva, los individuos de número, los miembros correspondientes estadales, nacionales y extranjeros, y de los miembros de honor, le doy la más cordial bienvenida. Séptimo punto, clausura de la sesión solemne. Al finalizar este acto de incorporación, quiero reiterar la felicitación al doctor Hervé Llegat Nicolo por su incorporación como miembro correspondiente estadal de nuestra academia. Felicitarle también a sus familiares, compañeros de trabajo y amigos, y agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.